Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este episodio, el tercer episodio de Mujeres Mágicas, y hoy estoy muy emocionada porque la mujer mágica de hoy la he seguido desde hace varios años. Creo que cuando inició la confinación de esta pandemia, que ya se ha hecho más larga de lo que nosotros hubiéramos querido, pero cuando le empecé a seguir en Instagram, la verdad es que me sentí muy incómoda, incluso hubo un tiempo en que la silencié, hubo un tiempo en que la dejé de seguir porque dije, no, no estoy preparada para esto. Y de pronto me la volví a topar y decidí volver a seguir su contenido porque de verdad que es un contenido que no anda con rodeos, que va directo al grano, porque hay veces que nos mantenemos tanto como en el papel de víctima que andamos buscando la manera bonita que nos digan las cosas y que nos apapachen y que ándale, sí, palmaditas en la espalda para que nosotros podamos hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero necesitamos una validación externa. Entonces, el día de hoy está conmigo Pau Villalpando. La verdad es que me encanta su contenido, me encanta su trabajo, su energía. Y el día de hoy está con nosotros para compartirnos un tema que creo que sin ese tema o sin nosotros hacernos cargo de la responsabilidad que conlleva no tan solo el hecho de ser adulto, sino también el ser niño, porque siempre he pensado, y creo que lo dije en un episodio anterior de Mujeres Mágicas, que yo creo que somos adultos, o más bien niños atrapados en adultos o adultos atrapados en niños, pero no podemos separarnos y muchas veces actuamos como adultos desde ese niño o niña herida y no nos damos cuenta. Entonces, bienvenida Pau, muchas gracias y te doy la palabra para que te presentes y sobre todo que nos cuentes tu historia y a partir de cuándo tú decides vivir desde tu poder para estar encarnando esta vida de tus sueños. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme parte de este proyecto y sobre todo de estas mujeres. Honro mucho el proceso y el camino de todas y pues gracias también por la introducción. Justamente me da risa porque no eres la primera persona que me dice, ¿no? Que el contenido que comparto incomoda, que de repente como hasta choca, ¿no? Y si bien es cierto, mi intención no es esa, así sale. O sea, tú sabes que a veces es bien difícil que la energía se pueda modular como tal, o sea, no podemos ocultar lo que somos y creo que mi manera de compartir siempre ha sido así, una especie de entre agridulce, entre la cosa suavecita y de repente el fregadazo, ¿no? O sea, es como una mezcla de las dos. Y bueno, sí, o sea, tengo o puedo colocarme muchas etiquetas, pero principalmente creo que soy una persona que ha pasado el tiempo tratando de esto, de hacerse cargo, de convertirme en una adulta. Y empieza así, empieza justo cuando me doy cuenta de que, de que la vida me queda grande. O sea, esa es la respuesta, ¿no? La vida me queda grande, cualquier cosa me daba mucho miedo, todo lo que yo quería hacer a la primera no salía y a la primera renunciaba y me ponía en la lona y entonces cuando me ponía en la lona pasaba mucho tiempo, mucho tiempo tratando de levantarme, no había, ¿no? O sea, no había quien me levantara, pero también yo no pedía ayuda. Entonces era como una mezcla de victimismo, con abatimiento, con desvalorización, con un montón de cosas. Eh, Siempre he dicho que mi miedo en específico, digo, que mi maestro más grande ha sido el miedo. ¿Por qué? Porque así lo identifico. Yo me paralizo, ese es como un poco mi mecanismo de defensa, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta de que justamente estaba yo paralizada, paralizada. Siempre me preguntan eso, siempre me preguntan cómo empezaste y yo creo que no puedo decir un momento en el que dije, ah, mira, este es el inicio. Yo sí creo que en esta vida eh, sí siento que es como un poco la continuación. Yo desde muy chiquita buscaba respuestas a preguntas que a esa edad no me debería de estar haciendo, ¿no? Como el quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ese tipo de preguntas.
empiezo leyendo y buscando en lo que en ese momento teníamos disponible, ¿no? Apenas empezaba el internet, apenas empezaban como estas personas a hablar un poquito que entre que el Dios, la espiritualidad y un montón de cosas. Y a mí me llama mucho la atención esto. Vengo de una familia religiosa, entonces nunca me prohibieron otras ideologías ni nada por el estilo. Entonces, como que yo empecé a eso, empecé a leer y empecé a como a querer conocer un poquito más. Obviamente no entendía muchísimas cosas, no tenía la conciencia, estaba muy chica. Y, y con el paso del tiempo y con muchas decisiones que me alejaban de mí, y con mucho dolor, por ejemplo, no sé, en la adolescencia, cuando yo estaba estudiando en la universidad y todo esto, pues empieza el alcohol, empieza las fiestas y empiezan muchas cosas y empiezo a sentir como una desconexión de mí y una especie de me siento perdida, no sé a dónde voy, no sé qué quiero, no sé quién soy, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que antes era esta curiosidad de a dónde voy, quién soy, no sé qué, bla, bla, bla. Y empiezo a medio leer algunas cosas, más o menos así. Pero ya después viene la vida que me hace como estas preguntas de quién eres, a dónde vas, y la respuesta en mi cabeza es no sé, ¿sabes? O sea, no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué es lo que quiero. Y con esas preguntas, sin tener esas respuestas, viene esta cosa que le llamo y que aprendí después que era como sufrimiento. Sufrimiento porque es mucha incertidumbre, es dar pasos hacia la nada, ¿no? Es dar talleres o tomar, por ejemplo, decisiones, inscribirme a talleres o inscribirme a clases, pero sin saber realmente qué estaba yo buscando, no tener un propósito y un montón de cosas. Y eso internamente me causaba dolor. Ahora, como yo estaba tan desconectada de mí, pues no podía identificar qué me estaba doliendo, ¿no? O sea, era como una especie de piloto automático de inercia, de no saber y todo, hasta que muchas decisiones tomadas en ese momento literal arriesgaron mi integridad en muchos sentidos. Mi integridad de estar en lugares donde no tenía que estar, ¿no? Andar con personas que no tenía que andar, llevarme con gente que no tenía que llevarme, estudiar algo que no tenía nada para, ¿no? O sea, que no eran para mí. Entonces en ese momento como que yo decía, empecé a ir mal en la escuela, empecé a llevarme mal en mi casa, o sea, como que esa sensación de estoy perdida y no sé a dónde voy, empezó como a romper pilares de mi vida. Y bueno, yo creo que después tomé otras decisiones que ahí fue como una sacudida donde me dijeron, es ahora o nunca, ¿sabes? Es ahora o nunca. Y empecé a buscar respuestas y empecé a encontrarme con personas que me daban como cierto tipo de respuestas, ya sabes, de esas cosas que era como, eso me pasa a mí, ¿sabes? O, eso yo soy, o, y vuelvo a lo mismo, no existían tanto las redes sociales ni nada, sino era como te metías a blogs de personas que escribían o que conocías de repente por ahí un anuncio y todo eso. Y aparte yo me había ido a un lugar que tenía como más acceso a este tipo de información, información espiritual y así. Eh, Me había mudado a Playa del Carmen y en ese momento Playa del Carmen apenas era uno de los lugares de la República Mexicana donde tenía más acceso a este tipo de información, información espiritual, holística y todo. Y ahí empezó, ¿sabes? Ahí empezó como estas decisiones de, bueno, voy a este taller, bueno, voy a hacer esto. A la par que yo seguía pues trabajando en lo que había estudiado, aunque no me gustara y todo eso. Entonces yo iba como a la par de estas dos cosas, ¿no? De hacer lo que tengo que hacer, lo que pues, el piloto automático me programó, pero al mismo tiempo también tratando de buscar respuestas dentro de ese, ¿no? Dentro de esas decisiones. Y me fui dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y ahí
yo creo que ahí en ese momento cuando me mostraron que existía otro mundo, es cuando empieza un poco más profunda mi curiosidad y bueno, empiezan estos que yo le llamo como aha moments, que son estos momentos de que te abren los ojos y que empiezas a darte cuenta de eso, ¿no? De que no te conoces, de que todo lo que creías verdad, pues no es la única verdad, de que tenemos un cerebro que repite cosas, ¿no? Y entonces todo eso me empezó a causar mucha curiosidad, me empezó a causar como esta hambre, yo le llamo como un hambre de querer saber más y de tener respuestas, ¿no? Hoy ya sé, o sea, hoy ya lo que me mueve es otra cosa, pero en ese momento era eso, era como, esto me está dando como estas respuestas que yo estaba buscando de por qué me sentía así, por qué tomé estas decisiones, por qué no me sentía feliz, por qué esto. Y entonces la vida o yo me fue dando esta información que yo le llamo como que te expande un poco la conciencia y te abre un poco la mentalidad, donde vas diciendo, ah, tal vez porque no solo soy esto y tenemos un montón de cosas acá y entonces nuestra chamba es eso, es empezar a conocernos en su totalidad. Entonces, yo creo que este camino lo empecé así, resumido. Obviamente te estoy resumiendo 30 años o no sé cuántos años en 2 minutos, pero creo que ese fue un poco el camino. Y bueno, yo creo que entre más profundo vamos en ese camino, también tiene que ver muchos momentos de mi vida en el que se me quebró la vida, ¿no? Entonces, cuando se te quiebra la vida es como vas más profundo y más profundo y más profundo. Entonces, después de eso que fue como curiosidad y desconexión, me empezaron a pasar eventos donde se me invitaba, porque ya lo veo así, a ir más profundo y más profundo. Y bueno, pues aquí estamos. Oye, me da mucha curiosidad porque en algún episodio también lo repetí. ¿Qué tiene Playa del Carmen? Porque yo invito aquí pues a las personas al podcast y me he topado ya en la entrevista de que me fui a Playa del Carmen, me fui a Playa del Carmen. Y yo digo, no es cierto, o sea, yo no sabía eso antes de invitar a la persona y ahora resulta que en eso también conectamos. Y ahorita que dijiste eso, recordé que yo me fui a Playa del Carmen para no hacerme cargo, o sea, huí de Veracruz y dije, no, me voy de aquí, yo no puedo manejar esto y huí literal y no me hice cargo. Entonces la vida también me invitó a cuestionarme, ¿es esto lo que realmente quieres? No, ok, entonces tienes que regresar, o sea, yo lo vi así, tienes que regresar porque es el único lugar al que conoces y aquí estoy y obviamente me tuve que hacer cargo, ¿no? Pero para hacerme cargo, o sea, cuesta mucho y en ese momento no sabía que me estaba haciendo cargo, ya yo lo veo y dije, claro, o sea, tuve que regresar para poder arreglar esta situación, pero para poder arreglar esta situación primero me tuve que tratar o intentar de arreglarme primero a mí, ¿no? Entonces, ahorita nos cuentas tu historia, pero si tuvieras que definir un proceso, que sabemos muchas veces o casi todas, los procesos no son lineales, pero si me pudieras decir como en pasos o en puntos, ¿qué implica hacerse cargo? Porque muchas veces ni siquiera sabemos por dónde empezar, nos sentimos perdidas o no sabemos qué hacer y qué hago entonces, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Y más que nada como esos pasos que hay que seguir para hacernos cargo. Mira, primero contestando a tu pregunta de qué tiene Playa del Carmen, yo te voy a ser bien honesta y ahí lo decíamos y justamente es eso, era un espacio en ese momento, o al menos así lo veía yo, un espacio donde todo el mundo tenía acceso, este sueño, ¿sabes? De puedes trabajar en lo que sea y puedes generar dinero y no pasa nada, pero también yo platicándolo, viviendo allá, era como aquí es mientras tanto, ¿no? Mientras te aclaras, mientras te sanas, mientras te descubres, mientras tanto. Entonces, Playa del Carmen tenía ese olor o esa energía de gente muy perdida, la verdad. O sea, lo platicábamos con mis roomies en ese momento, todos llegaron ahí
porque estábamos perdidos, todos, 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 nadie sabía qué hacer con su vida, entonces tú decías, bueno, pues me voy allá porque todo el mundo se va allá, porque allá mientras en lo que yo sé que voy a hacer genero dinero, porque allá no se ve mal, porque realmente era como que huir un poco de estos juicios también que tenía tu ciudad, de que, bueno, estudiaste una carrera, pero allá no se ve mal meserear, porque estás mesereando por más dinero de lo que supuestamente puedes meserear en tu ciudad. Por ejemplo, yo nunca mesereé, nunca me dediqué a nada de lo turístico ni nada por el estilo, porque mi mente no me dejaba eso, ¿no? Pero sí era como este lugar, pues como cuando te mandan a una escuela que dicen la escuela de los rezagados, ¿sabes? Porque ya no te quieren en ninguna escuela y tú no sabes qué hacer y entonces, bueno, mínimo porque tienes que mientras terminas a ver qué haces de tu vida. Entonces, yo siento que Playa tenía esa energía, ahorita la verdad ya no. No he ido, no sé cuál es la energía que tiene ahora, pero en ese momento lo percibíamos así. Y para mí, sí, yo creo que también viene un poco de estar dudando y no hacerme cargo y no pensar y como un poquito más relajada la situación. Pero también es verdad que tiene la energía de, ok, mientras tanto, pero también tenía como una energía de no hay estructura, ni un deber, ni una forma que tengas que cumplir, porque tú podías platicar con un empresario que estaba perdido o con un argentino que no sabía qué hacer o con una mamá que había decidido dejar todo atrás, o sea, siento que ese lugar tenía no voy a juzgar porque hay tanto de todo que al final todo cabe, ¿sabes? Y eso se sentía bien contigo porque no te sentías fracasado o fracasada. Cosa que a lo mejor si te vas a lugares un poquito más estructurados, donde no hay tanto turismo ni hay tanta diversidad, te sientes fracasado porque dices, después de la escuela tú tienes que trabajar en esto, ¿sabes? Entonces, esa era la energía para mí en ese momento. La verdad es que fue o sea, hoy viéndolo para atrás, fue una gran decisión que tomé. ¿Por qué? Porque justamente conocí a personas que de otra manera yo no hubiera conocido, con otra forma de pensar diferente a la mía, que no le importaban cosas que a mí me importaban, ¿sabes? A ellos no les importaba casarse, tener hijos y quedar bien con la gente, a ellos les importaba disfrutar, viajar y todo, y yo decía, a ver, esa posibilidad no estaba dentro de mis planes. O sea, dentro de mis planes sales de la universidad y te pones a trabajar y te casas y tienes hijos y no sé qué. Entonces, cuando me voy a este lugar donde me dicen, ay, no, casarte para qué, tener hijos para qué, no sé qué, y era como, ah, eso también se puede, ¿sabes? O sea, también hay esta realidad. Entonces, ese es como un poco lo que yo siento que te invitaba en ese momento Playa del Carmen y te invitaba y bueno, descubrías otros mundos, descubrías que había un mundo espiritual, un mundo holístico, un mundo orgánico, un mundo de fiesta, o sea, había muchos mundos coexistiendo en esa ciudad y dependía de ti qué mundo eligieras, ¿no? Yo en ese momento la verdad es que todo el mundo me decía, no hombre, la fiesta y la fiesta y la fiesta, y yo dije, yo no elegí ese mundo en Playa del Carmen, o sea, claro que había fiesta y claro que salía y todo este tema, pero yo elegí el mundo un poco más integral, más holístico, más cosas, ¿no? Porque el mundo de mi fiesta estaba en Veracruz y yo quería como alejarme un poco de eso, como para estructurarme. Entonces, para mí fue una gran decisión haberme ido y conocí a muchas personas. Pero después de eso, lo que me preguntas de qué es hacernos cargo, yo creo que, o cuáles son los pasos, yo creo que el primer paso para hacerte cargo no depende de ti, o sí, porque ya si nos metemos un poquito a temas espirituales, pues uno está creando todo el tiempo todo, ¿no? Pero yo creo que justamente es el hartazgo. Es lo que de repente en este camino del héroe hablan como el llamado. Para mí el llamado
muchas veces piensan cuando dicen, oye, ¿cómo te encontraste o cómo empezaste este camino? Y uno piensa que el llamado es literal como que Dios baja y ven, hija, ven acá conmigo y no sé qué, ¿no? Y la verdad es que no, el llamado es un fregadazo, el llamado es cuando ya tienes el agua hasta acá, el llamado es cuando dices, esto ya no es sostenible, es el dolor, es el sufrimiento. Para mí eso es el llamado, es decir, a ver, si tú sigues acá, sigues haciendo lo mismo de siempre, te sigues comportando igual, sigues sin responsabilizarte de tu vida y culpando a todos los demás y todo, esto no tiene fin y va a llegar un momento en el que te va a destruir. Entonces, para mí es ese tocar fondo, ese hartazgo, este sufrimiento, ese no puedo más. Ese es el llamado para empezar a hacernos cargo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente va evadiendo esos llamados como, uy, solo tengo mala suerte, uy, me está yendo una racha mala y no sé qué, y es como, no, 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 la vida te está tocando la puerta y si no le abres y si no le escuchas te va a tocar más fuerte y un día va a tumbar la puerta. Entonces, este es el primer paso, que es poner atención, ¿no? O sea, cuando la vida me haga este llamado o cuando la vida me haga esto de que ya no hay más o que estamos hasta el cuello. Y de ahí consiste en justamente observar todo lo que soy. Es decir, eh, no juzgar, sino el tema de desconexión habla de esto, es no me conozco, o sea, yo vivo conmigo todos los días, yo vivo, o sea, y no veo que estoy comportándome como un niño de 5 años y entonces todos los días voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces, ese niño de 5 años es el que está construyendo tu vida, ¿sabes? Entonces, claro que el llamado es, oye, el niño de 5 años puso el ladrillo encima del cemento por una varilla y entonces está a punto de caerse todo esto. Entonces, hazte cargo, o sea, que alguien rescate a este niño, que alguien le diga al niño que así no es. Entonces, primero tienes que darte cuenta de todo lo que eres en ese momento y que cómo tu niño está llevando tu vida y que la está llevando terriblemente mal, ¿sabes? O sea, suena súper fuerte, pero es de verdad, te estás relacionando desde tus heridas, te estás relacionando desde tu dolor, estás tratando de llevar una vida financiera desde como, pues literal, cuando a un niño le das un billete de 100 pesos, va a la tiendita, los gasta todos y le dan dos chicles y regresa y tú, no, te están robando. Bueno, pues desde ese lugar llevamos nuestras finanzas, desde ese lugar nos relacionamos con nuestra familia. Entonces primero es el llamado y el llamado es precisamente a darte cuenta. Yo tengo una frase que tú la sabes y todo el mundo la sabe, que es el único milagro es poder ver. Y esa frase resume todo, es de un curso de milagros y para mí es literal la Biblia, ¿no? De todo esto que te estoy diciendo. Llevo años estudiándolo y habla de eso, habla de darte cuenta de lo que eres en ese momento. Y yo creo que esa parte es la más dolorosa, darte cuenta de que sí elegiste a tu pareja desde tus miedos, que sí elegiste ese trabajo, esa carrera desde el miedo a que no te amen, a que no te quieran, a que tu familia te rechace, desde esta falsa idea de que pues si tú estudias esto vas a generar tanto dinero y pues eso no es así. O sea, darte cuenta de lo que has sido, eso yo creo que es el segundo paso, por así decirlo, de este camino y creo que es lo más difícil porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que hemos sido responsables de la creación de nuestra vida y que la creación de nuestra vida tal vez no me gusta tanto, ¿no? De decir, puta, yo he hecho todo esto o he elegido inconscientemente todo esto. Porque es muy fácil echarle la culpa al otro, es muy fácil decir que la vida no me quiere, que el otro no me respeta y todo, pero cuando yo me doy cuenta de que yo he estado eligiendo eso también, o que mi niño lo ha estado eligiendo, mi niña lo ha estado eligiendo inconscientemente, pero lo ha elegido, eso es muy fuerte,
¿sabes? Entonces, ese es el segundo paso precisamente de esto, es darme cuenta quién he estado siendo. Y una vez que me doy cuenta, creo que el tercer paso es reconocer el patrón. ¿Sabes? Reconocer el patrón de comportamiento, de conducta, de pensamientos, de hábitos, porque una cosa es eso, ¿no? Hay personas que me dicen, ya me di cuenta que no tengo límites, porque claro, mi niña nunca supo poner límites, no, o sea, está padrísimo, ¿no? O sea, darme cuenta es una cosa, pero al siguiente día lo vuelvo a hacer. O sea, ya lo vi, pero el siguiente día lo vuelvo a hacer y al tercero y al cuarto y eso. Y yo ponía un ejemplo hace muy poco. Me mudé de casa y al mudarme de casa, muchas veces, o sea, porque me mudé muy cerca, ¿no? O sea, literal nada más me cambié de cuadra, por así decirlo. Y entonces, muchas veces, no sabes cuánto, pues me fui a mi casa vieja. ¿Sabes? O sea, me fui a mi casa vieja y ya que estaba yo tratando de abrir el portón, era como, esta no es mi casa, y me regresaba a la casa nueva. Entonces es cuando yo tengo que, o sea, cuando yo me doy cuenta de que no me estoy dando cuenta, ¿sabes? Eso es reconocer el patrón, es decir, ¿cómo otra vez caí aquí? ¿Cómo otra vez vine a esta casa? Entonces, reconocer el patrón es darme cuenta de que el 90% del tiempo me la paso en piloto automático, que el 90% del tiempo yo no estoy conmigo. Y entonces, como yo no estoy conmigo, todo el tiempo voy repitiendo lo que yo ya sé que no tengo que hacer. Entonces, ese para mí es el tercer paso, es traer esta conciencia o esta atención plena de darme cuenta para no repetir ese patrón, ¿no? O sea, puede ser con la comida, con cómo elijo a las parejas, poner relaciones, llevarme con mi familia, con mi mamá, o sea, todo ese piloto automático, pues es un trabajo profundo de atención plena y de entrenamiento mental. Entonces, yo no me puedo hacer cargo si no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Sabes? O sea, es como, ay, de repente esto apareció en mi mano. No, 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 lo tomaste. Pero hay que ir para atrás para ver en qué momento lo agarraste, ¿sabes? Entonces, ese es otro trabajo de observación, de atención plena, de estar en presencia, pero es parte de esta responsabilidad y de convertirme en este adulto, porque tú le preguntas a un niño, ¿quién rompió eso? Yo no sé, ¿no? Entonces, así actuamos nosotros. Entonces, una vez que me doy cuenta de los pasos que hago, consiste el siguiente paso justamente en crear un sistema que me ayude a reprogramar. ¿Sabes? Es lo que Joe Dispenza, un grande de la reprogramación y es un neurocientífico interesantísimo, habla con dejar de ser el mismo de siempre. ¿Sabes? Dejar de ser el mismo de siempre es cuando nosotros creamos un sistema que nos traiga al presente y actuemos de forma diferente. Entonces, ese sistema para mí consta de los tres cuerpos, por así decirlo, que nosotros tenemos, o para mí los más importantes, que es pensamiento, emoción y acción. Si tu sistema no incluye los tres cuerpos, no es un sistema que funcione. Si tu sistema es un sistema general, ¿qué quiere decir general? Que lo construyeron para todos y no observaron tus peculiaridades, no te va a funcionar. Porque cada ser humano somos tan diferentes que a lo mejor algo que te funciona a ti no me funciona a mí, pero sobre todo puede ser una tontería, puede ser una cosita de nada, tan simple como esto, ¿no? Levantarte a las 5, levantarte 5:30. Puede ser media hora de diferencia, pero a lo mejor tu particularidad o a lo mejor tú, pues sí, esta característica tuya, 5:30 es mejor que 5 y te hace más productiva. Y te empiezas a levantar a las 5 y a las 12 ya tienes sueño y no puedes, o sea, depende de muchas cosas. Pero al final esta reprogramación lleva justamente esto, una práctica constante en la que tú te involucres completamente y después de un tiempo como que va a hacer clic en ti y vas a cambiar. Entonces vas a pasar de este niño a este adulto.
Para mí eso es hacerme cargo, ¿sabes? Es realmente vivir mi vida con responsabilidad. O sea, para mí la palabra responsabilidad lo es todo, es uno de los valores que busco en todos lados. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? Es el aprender a responder. Es decir, la vida, cuando yo estaba en modo víctima o desde mi niña interior y todo, yo no sabía cómo responder a la vida. Me quedaba tan grande que yo me escondía debajo de las almohadas, culpaba a los demás, no sé qué, cómo llegué acá, no, ¿sabes? O sea, y ahora yo cuando me digo, me estoy haciendo cargo y estoy siendo esta adulta, es, no quiero controlar a la vida. La vida al final de cuentas es la vida y va a pasar lo que tenga que pasar. Pero tengo esta confianza de que yo voy a saber responder a cualquier cosa que me presente. Y para mí eso es la libertad. Es decir, el hacerme cargo es igual a ser este adulto y al ser este adulto soy libre porque puedo elegir cómo vivir y puedo elegir qué vida crear. Si tú no te conviertes en este adulto, o al menos eso es desde mi perspectiva, no vas a poder crear la vida que sueñas, ¿sabes? O sea, si no lo haces desde... ¿Por qué? Porque de repente va a pasar un momento donde digas, no sé en qué momento elegí esta relación. Y es, ¿cómo no? Vámonos para atrás. Vamos a hacernos cargo para que veas cómo lo elegiste. Y una vez que lo elegiste y te das cuenta, puedes volver a elegir, ¿lo quieres o no? Y si la respuesta es no, bueno, hay un camino que tenemos que hacer. Eso he descubierto a lo largo de todo este tiempo, que es lo único, y suena muy soberbio, ¿no? Pero de verdad es que siento que es lo único que me garantiza que yo tenga la vida que yo quiero. No existe otra cosa más. No es una meditación, no es una herramienta, no es Reiki, no es esto. Y mira que yo hago y me encanta todo esto. Pero no es eso, ¿sabes? Es si tú te haces 100% responsable, puedes garantizar que la vida que tú tienes la has elegido y es tuya. Entonces, Wow, estoy así sin palabras, porque sí, justamente creo que cuando hacemos conciencia, y no nada más ahí, porque es algo bien importante, a veces ya nos damos cuenta, pero ahí no acaba el trabajo. El trabajo es, ok, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer para cambiar eso? Y una vez que lo empiece a hacer, mantenerlo, porque también esa es otra, ¿no? Tienes que ir paso a paso y poco a poco también conociéndote como pues este sistema, ¿no? Que también creo que queremos que todo lo que le funciona a tal persona también lo voy a adoptar yo porque creo que me va a funcionar y no es así. Y tú dijiste algo bien importante, también como para ir hacia el final del episodio. La responsabilidad es ir de la niña a la adulta o del niño al adulto. Pero creo que para llegar ahí, y tú nos comentarás como la importancia de esto, ¿qué rol tiene la autoestima en este camino? Porque, bueno, yo tomé un audiocurso tuyo que es el autoestima y dije, ay, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces, qué rol tiene la autoestima justo en este camino y esta responsabilidad de dejar de ser la niña para convertirse en la adulta a cargo de la vida que quieres? mira, llevo muchos años, porque yo soy, aparte de toda esta parte energética, también tengo una mente que necesita entender, ¿sabes? Y para mí puede ser mágico que me digas que Dios y todo este rollo, pero a mí es, dime cómo, o sea, ¿sabes? Entonces, durante muchos años, pues he atendido a muchas mujeres, a muchos hombres y me he dedicado a este camino del crecimiento y de la transformación personal. Y justamente por eso creé un método y ese método es así, crecer para crear, ¿no? Crecer para crear es mi método y que lo hice como en esta forma de pirámide, precisamente pues estamos en la base, que es la niña, ¿no? Y entonces nos vamos para arriba, que es la adulta. Justamente la autoestima es la primera fase o es la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas en tu autoestima, no puedes crecer.
No puede, o sea, por más que quieras. Y cuando hablo de la autoestima, que mucha gente como que tiene este concepto medio ahí ambiguo, para mí la autoestima es justamente la percepción que uno tiene de sí mismo, ¿sabes? Es esta percepción que tienes de ti, pero resulta que la percepción que tienes de ti, pues no es tuya. Y suena muy ambiguo esto, porque tendrían que tomar a lo mejor uno de mis talleres y todo, pero suena muy ambiguo porque esa percepción es aprendida de todo tu entorno familiar. Entonces, si en tu entorno familiar no te vieron, no te reconocieron, no fuiste importante o te pasó algún evento doloroso donde te sentiste abandonada, rechazada, humillada, tratada de manera injusta. Entonces, si tú viviste algo que, spoiler, todos lo vivimos, ¿no? O sea, todos venimos de este lugar. Entonces, la percepción que tenemos de nosotros mismos está quebrada, está rota. ¿Por qué? Porque entonces nos empezamos a sentir que no somos suficientes, que no vamos a poder, que necesitamos siempre a otro, que nadie nos quiere, que tenemos que hacer cosas para pertenecer y un montón de cosas. Si yo tengo una autoestima así de fragmentada, ¿cómo voy a creer? O sea, esto se forma en nuestra mente o en nuestra psique, pues en formas de creencias, ¿no? Entonces, imagínate que yo tenga esta percepción en un momento de mi vida donde no me vieron o donde nadie me dio una explicación o donde me dejaron porque mi mamá se tenía que ir de viaje o lo que sea. El niño en ese momento no entiende por qué el adulto lo deja, por qué el adulto no entiende nada de la vida. Entonces el niño es seguramente porque hay algo que hice mal, seguramente porque yo no me porté bien, no hice esto. Entonces, ahora imagínate esa creencia instalada en nuestra psique y en ese momento nosotros crecemos y queremos formar una empresa o queremos tener una relación o queremos, no sé, mejorar nuestros hábitos. El primer pensamiento que se va a venir a nuestra mente es: no voy a poder, no soy importante, no, o sea, sabes, no me van a amar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces, con ese pensamiento no voy a lograr nada. ¿Por qué? Porque hay una frase que me encanta que dice: una mente sin entrenar no logra nada, nunca, jamás. Porque la mente tiene el poder literal de crear o de destruir. Lo que tú pongas en tu mente va a determinar todo. Entonces, si tú tienes en tu mente creencias que te dicen de ti que no vas a poder, que eres insuficiente, que tú quién eres, que no te lo mereces, que no sé qué, jamás en la vida, jamás de verdad vas a poder crear algo. Entonces, para mí, si existiera algo que yo le podría recomendar a la gente, lo primero que tienen que hacer es trabajar en su autoestima. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, antes de meterte en una relación, antes de emprender, antes de querer cambiar hábitos y todo, es trabajar en tu autoestima. Y hoy justamente subí un reel que decía eso, pero la autoestima no nada más es yo soy suficiente, yo soy... La autoestima es realmente detectar los pensamientos. ¿Sabes? Porque tus pensamientos no son los mismos que los míos. Tú te puedes decir: ay, ¿cómo vas a hacer este podcast? Y yo me puedo decir: ay, ¿cómo vas a cobrar eso? Y tú te puedes decir: ay, ¿cómo le vas a decir eso a tu mamá? Y yo le puedo decir: ay, ¿cómo me voy a ir a este lugar? Tienes que detectar exactamente los pensamientos que tú te dices a ti misma, porque esos pensamientos vienen de experiencias del pasado. Cuando tú lo trabajas, tu autoestima realmente profundo es hacerte cargo de esos pensamientos. Y al hacerte cargo de esos pensamientos es justamente cuestionar. Es, ok, esto pasó en mi vida. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? ¿O simplemente lo interpreté todo mal? ¿Sabes? O sea, interpreté que mi mamá no me quería, pero pues, ¿qué crees? Que solo tenía que ir a trabajar porque había que comer. Entonces, trabajar la autoestima no nada más es hacer estas frases bonitas, padrísimas, que me encantan a mí, pero pues que no es lo suficiente, sino es irme a la raíz y al fondo de las grietas y de los momentos en los que yo tuve una interpretación errónea de mí. En ese momento, si yo cambio esa interpretación, restauro.
mi autoestima, es decir, cambio la percepción que yo tengo de mí y de ahí para adelante, de ahí para adelante. Entonces, es lo más importante, es lo principal y es lo que te va a garantizar que tú puedas crear lo siguiente. Así de simple. Me gusta mucho esto que comentas porque en algún momento he dicho una frase que creo que, sobre todo ahorita en el camino del emprendimiento, es eso, me identifico mucho con lo que dices, ¿no? Porque es como, ay, ¿cómo voy a hacer esto, no? O sea, como, y ya me cacho, y también he tenido como estos aha moments que dices, porque al final ya me estoy cachando en esos pensamientos, y no tan solo eso, sino que al contrario, me estoy cachando en los pensamientos que antes no tenía. O sea, como por ejemplo, no sé, pienso que no se va a dar algo, ay, pues si no se da, pues algo mejor vendrá, ¿sabes? O sea, como que ya mi diálogo interno está cambiando, entonces digo, ay, esto sí está funcionando, ¿no? Y también esta parte que comentas de la autoestima, me gustaría como rápido que nos dijeras como una frase que, que englobara esto, o sea, como la parte de la autoestima. Una frase que englobara esto. Yo creo que justamente las personas que no son capaces de reconocerse a sí mismas no son capaces de crear nada. O sea, suena súper fuerte y sabes que es, o sea, que mi intención no es aplastar, sino mi intención siempre es decirte que es, o sea, que a veces dejamos de lado un poquito, ¿sabes? Como para después. Es más importante generar dinero, es más importante esta relación, es más, nosotros para después. Pero cuando yo les hago entender a las personas que si no hay este trabajo interno, lo otro que consideran importantes no va a solucionarse, no va a cambiar o no van a poder crearlo, entonces dejas de pensar que puedes esperar, ¿sabes? Entonces necesitas hacer el trabajo de reconocimiento, necesitas restaurar la mirada que tienes de ti y cuando tú lo hagas, vas a ver que todo lo que quieres después lo puedes hacer, pero si tú no lo haces, eso sí, te puedo asegurar que todo lo que quieres después no va a llegar. ¿Por qué? Porque es la base. Y hay una frase que también me encanta mucho de la ligera ventaja, me encanta, me fascina, que es las cosas que te cambian la vida son muy fáciles de hacer, pero muy fáciles de no hacerlas. Entonces, para mí, esa frase me la repito todos los días, de verdad, porque cuando me estoy posponiendo a mí, esto te puede cambiar la vida, pero también si no lo haces, tu vida va a seguir exactamente igual o va a ir para peor. Entonces, cuando yo me tomo en serio, todo lo demás se puede crear. Hay una frase que justo escribí como antes de prepararme en este episodio que dice, la autoestima es la base para caminar hacia donde mi voz interior me empuja. Aquí el detalle es saber si esa voz interior realmente es mía o ha sido construida por todas esas creencias, heridas, etcétera, ¿no? Y también, como retomando esta parte del papel de la autoestima que tiene en el emprendimiento, también me gusta creer, y creo que también lo he visto como en otras personas, sobre todo en ti, de el crecimiento personal es directamente proporcional al crecimiento de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿no? Porque si bien no eres lo mismo, o sea, son dos cosas diferentes, mucha de tu energía y también de ti va en él. Entonces creo que es un buen ejemplo de resumirlo también con esto que dices, ¿no? Y sabes qué, me encanta lo que estás diciendo porque justamente te iba a decir, una vez que nosotros nos hacemos cargo y llegamos a este adulto, que no se nos olviden, a mí me gusta mucho trabajar con las leyes naturales de la vida y que no se nos olvide que todo el tiempo el universo y el mundo está en expansión. Es decir, hacia adentro sí hay un límite porque explotas, ¿sabes? O sea, todo lo que sea hacia adentro de repente va a explotar. Y hacia afuera no hay un límite.
hacia afuera siempre el universo está creciendo, siempre se está expandiendo, entonces no hay un límite como tal. Entonces nosotros no es como que lleguemos a este adulto responsable y nos quedemos ahí, nos instalemos y listo, se acabó. No, siempre vamos a estar creciendo y definitivamente cuando llegamos a un límite, es decir, cuando la vida empieza como a sentirse pesada o la vida empieza a sentirse como que ya no va, necesitamos una actualización. Entonces, esta actualización que tú haces internamente definitivamente en el exterior se va a ver reflejada. ¿Por qué? Porque obviamente el exterior viene siendo como esta proyección de nosotros. Por eso siempre digo, ojo, lo que tengas alrededor de ti es un reflejo de tu interior, siempre. Y el Kybalión lo decía, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, cuando tú empiezas a crecer internamente en mente, en emoción y en acciones, cuando tú empiezas a crecer, tu vida se empieza a expandir. Entonces, cada tanto, como las computadoras, como cualquier cosa en el universo, cada tanto necesitamos hacer esta actualización y necesitamos hacer este crecimiento. Ahora, pregúntate y pregúntense justamente cuando se sientan estancados, cuando se sientan contraídos, cuando sientan que nada se está moviendo, tal vez ahí es el llamado. Tal vez ahí te dice, ya llegamos a nuestro límite. Empezamos a tener que hacer este movimiento interno y la cosa se empieza a mover. Yo justamente ayer trabajaba con alguien que apoyaba en el emprendimiento en temas de mentalidad y ella me dijo, Pau, deberías de hacer un audiocurso para la mentalidad del emprendedor. Y le dije, lo voy a hacer, está espectacular. Porque, bueno, pues recibimos muchos nos, recibimos muchos parones y hay muchas cosas por ahí que trabajar. Pero algo bien interesante que platicamos y que trabajamos ayer fue justamente eso. Si tú no estás preparada para sostener tu emprendimiento o no estás preparada para sostener los desafíos o no tienes esta expansión de ver posibilidades donde otros te dicen que no, donde nadie cree en ti, todo eso, tu emprendimiento se va a ir para pique cada 2 segundos, ¿eh? Entonces, es importante darte cuenta que tu emprendimiento, si quieres crecerlo, necesitas crecer tu mentalidad, tu autoestima, tu emoción y todo. Si tu emprendimiento lo quieres chiquito, lo quieres así, quédate como estás. Pero si quieres hacerlo más grande y que impacte más vidas, tú debes de ser capaz de sostener esa empresa y de sostener ese negocio y debes de ser capaz de sostener los desafíos que eso va a traer. Porque no es lo mismo tener que deberle 10 pesos al vecino a deber 1 millón al banco. No es lo mismo, no se siente igual, ¿sabes? Pero la solución para pagarle al vecino o para pagarle al banco tiene que venir de tu manera de pensar y de las posibilidades que tienes. Entonces, pensar en grande también se practica. Se los dejo. Sí, total, de acuerdo, de verdad me da mucha emoción este episodio porque justo, y este proyecto también de miniseries de mujeres mágicas, lo empecé justo por eso, ¿no? Porque intenté emprender en el pasado y como tú decías al inicio, cualquier no me frustraba y, ay, no, esto no es lo mío, ¿no? Entonces mi voz interna me decía eso. Entonces, eh, claro que ahora me gusta inspirarme de mujeres que así tan reales, ¿no? Como tú, porque muchas veces ponen la parte bonita y romantizan todo, que crees que todo va a ser miel sobre hojuelas y la verdad es que no. Entonces tienes que aprender también cómo a sostener, porque también lo he dicho, creo que lo más difícil no es empezar, porque uno empieza cada rato. El detalle es sostenerlo y ya que lo sostienes, poder transformarlo, poder innovarlo y hacerlo crecer, porque ahí está el verdadero reto, ¿no? Y Claro. ya para cerrar el episodio, me gustaría que respondieras a la pregunta que le hago a todos los invitados aquí en el podcast y es, ¿cuál es tu motivo en este momento de tu vida? Yo creo que es esta promesa que le hice a esta Paulina chiquita, que mientras yo exista, siempre vamos a expandirnos, ¿no? Y es esta promesa. Siempre he dividido mi motivo en dos. La verdad, esta parte la he dividido porque creo que
cuando te falla uno te puedes sostener en el otro y cuando te falla el otro te puedes sostener en el otro. Un motivo es personal, es la famosa herida, ¿no? Es la famosa grieta que tú tienes y que vas a llenar con eso, es encontrarle un sentido a tu propio dolor. Entonces, para mí eso es parte de. Y lo segundo es el poder compartir, ayudar o trascender hacia los demás. Entonces, yo creo que mi dolor es justamente no haber tenido una adulta, una guía, no minimizando el trabajo de mis padres ni de mi familia, pero de verdad, es como nunca sentí que podía contar con alguien que me dijera para dónde, por dónde y así. Entonces, yo convertirme en eso, ¿sabes? Para esa Paulina que está ahí, tal vez muchas veces muerta de miedo de, no, ¿cómo le vamos a hacer? Y de verdad, es todos los días hablo conmigo y es, lo vamos a resolver, vamos a saber responder esto, me estoy preparando, me estoy haciendo cargo, estoy limpiando mis heridas, todo esto. Entonces, esa es parte. Y lo segundo es justamente porque también creo que yo soy todos, ¿no? Entonces yo sí veo a muchas Paulinas por allá perdidas y en alguna situación y quiero ser también para ellas esa guía y ese camino andado, pero que no te intenta romantizar nada. Al contrario, creo que soy una persona que te prepara para lo que realmente vas a enfrentar, ¿sabes? No te voy a decir todo va a estar bonito porque el fregadazo va a ser más grande, pero sí te voy a decir, mira, todo no va a estar bonito, pero yo creo en ti porque tú puedes, porque tienes esto y porque veo el potencial. Estas dos, es decir, hacerlo por mí, pero hacerlo también por los otros que también representan lo que yo soy, esto es lo que hace que me levante todos los días a hacerme cargo, ¿sabes? Todos los días a ser esta adulta y me veo como justamente como la adulta que muchas niñas necesitan y que me lleva y que no me puedo traicionar a mí misma. Eso es lo principal, no me puedo traicionar a mí. Yo me prometí estar conmigo y resolver la vida y enfrentar la vida y vivir la vida. Entonces, no me voy a traicionar a mí, no me voy a abandonar a mí y bueno, pues con eso quiero impactar la vida de los demás y decirle, yo no me voy a rendir. O sea, si tú te rindes está ok, pero yo no. Entonces, inspirar a muchas mujeres a eso, a ser las adultas que ellas mismas necesitan para que no tengamos que ser dependientes y para que no tengamos que tenerle miedo a la vida, porque la vida de verdad es hermosa y bellísima. A mí me gusta el mar y me encanta, pero el mar es rudo, ¿sabes? Y a la gente que no sabe nadar le va terrible. Entonces, a mí me gustaría que disfrutaran mucho, mucho el mar porque tiene una cosa espectacular, impresionante, pero no sin saber nadar. Tienes que aprender a nadar, porque un día te va a agarrar una ola y te va a revolcar. Lo mismo percibo con la vida. O sea, la vida es espectacular, pero esto lo viví o lo aprendí de los indígenas, que es tienes que hacer un pagamento. A mí me encanta la naturaleza, me encanta vivir, pero yo sé que no es de gratis, ¿sabes? Yo sé que hay que ganarse el lugar, que hay que dar algo a cambio. Y dar algo a cambio a la naturaleza es justamente, es crecer para poder enfrentar lo que está viviendo, es entregarle algo y si subes una montaña es el esfuerzo que haces para poder llegar a la cima. Si tú llegas a la cima vas a ver todo el paisaje hermoso, pero tú tienes que pagar algo, ¿no? Pero al llegar a la cima no nada más estás pagándole a la naturaleza, pero también te estás creciendo tú y estás fortaleciéndote a ti porque lo hice. Eso para mí es el motivo, ¿sabes? Ay, muy bonito, me encanta cerrar el episodio así y también para la gente que quiera seguir tu trabajo, tu contenido, compártenos dónde podemos encontrarte en las plataformas digitales. Pues mira, principal en Instagram estoy como pau-villalpando, estoy ahí, tengo un canal de difusión, trato de subir todo el tiempo contenido, lives, pero también tengo un podcast que se llama Suelta y Confía en Spotify y en todas las redes, porque ahí están, ¿no? Y es más o menos como un diario, ella ya hablo más profundo de algunas cosas personales.
Y pronto, esperamos, va a estar la página web, ¿no? Que es pauvillalpando.com. Entonces, ahí van a encontrar todos los talleres, todas las mentorías, todos los audiocursos, van a estar ahí montados. Entonces, bueno, para que se echen un clavado y elijan cualquier herramienta que les pueda funcionar. En TikTok también estoy como Pau Villalpando y en Facebook hay una página por ahí, media lenta la verdad, pero bueno, ahí está también como Paulina Villalpando. Entonces, bueno, pues en cualquiera de esos lugares estoy siempre a la orden. Pues muchísimas gracias, Pau, por tu tiempo y por todas estas experiencias y enseñanzas que nos has compartido a través de estos minutos. También agradezco a todas las personas y mujeres también que escucharon este episodio. Nos vemos la próxima aquí en Todos los días hay un motivo.